lo prometido es deuda. Yo les mencioné que iba a hacer una pequeña actividad de comprobación de lectura y es lo que vamos a proceder entonces ahora. Para eso vamos a utilizar otro programa que se llama, no sé si lo han usado, el Socrative. ¿Lo han visto? ¿Han utilizado el Sí, Socrative? yo sí, profe. ¿Ah? Sí, yo sí. Sí, bueno. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba utilizando el Socrative y aquí voy a abrir el mío. Hay dos formas de entrar, ¿no? Una como estudiante y otra como profesor o teacher, ¿no? Yo entro como estudiante, como profesor, ustedes entrarán como estudiante, ¿no? Eso lo pueden hacer a través del teléfono, lo pueden cargar ahí, socrative.com, ¿no? O en la misma computadora. Pero vamos a hacer un pequeño examen utilizando esta herramienta. Yo entro como teacher. Esta es la pantalla inicial del Socrative. Van a entrar ustedes ahora como estudiantes. Por favor, coloquen el nombre con este código C151E071. Esa sería la clave para el acceso. Ahí la estoy colocando en el chat también. C151E mayúscula 071. ¿verdad? Y aquí yo tengo varios, bueno, yo lo he usado bastante, ¿no? Aquí tengo un quiz, entonces vamos a realizar este quiz. No sé si todos han logrado a esta altura ya ingresar al Socrative. Ahí ya está iniciado la actividad, ¿verdad? Diego, Ricardo, Stacy, bueno, ahí están entrando. Voy a dar por terminada esta pequeña actividad. Bueno, vamos a continuar con la lección. Ahora vamos a empezar propiamente ya en temas de acero propiamente. Y el tema a tratar sería sobre el diseño de elementos en tensión. ¿Me confirman si logran ver la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Bien, los primeros elementos que vamos a aprender, a diseñar son los elementos sometidos a tensión. Y de estos hay muchos en nuestras estructuras, ¿no? En una armadura, por ejemplo, hay elementos en tensión y otra parte de elementos en compresión. Los cables de un puente colgante son elementos a tensión. Los colgantes, digamos, son otros elementos en tensión. Los abiostres en un edificio también son elementos en tensión. Hay una cantidad grande de elementos que funcionan a tensión que utilizamos nosotros en estructuras. Básicamente, en el diseño tenemos que tener presente en las nuevas metodologías de diseño, la metodología LEFD, nos solicita, nos obliga a considerar todos los posibles fallas que pueda tener un elemento. Tenemos que revisar todas las posibles fallas que pueda sufrir un elemento. Y cuando las hayamos revisado, entonces podemos decir, bueno, este elemento cumple o no cumple. Pero estamos obligados a revisar todos los criterios de falla o lo que llaman estados límites de falla. En este caso, en los elementos en tensión, y recuerden la curva esfuerzo de formación del acero, tenemos dos estados límites, básicamente, que tenemos que chequear, o principalmente.
que son, uno, el estado límite de fluencia, que se da sobre el área total de la sección transversal, que le vamos a llamar AG. En este sentido, para este estado límite de fluencia, la capacidad o la resistencia a un elemento será el esfuerzo máximo del acero, que sabemos ya es Fy, o el esfuerzo de fluencia, por el área bruta. Y el segundo estado límite o estado de falla o falla es el que llamamos estado límite de fractura, que se da sobre lo que denominamos un área neta efectiva. En este sentido, o para este criterio, la carga nominal que soporta un elemento en tensión será el esfuerzo último del acero, que sabemos que es el esfuerzo que hace que el material se quiebre, se rompa, se fracture por el área efectiva. Aquí aparecen, vean que estoy hablando de la carga nominal, PN. PN en fluencia y PN en fractura. Para efectos de la carga última que nosotros vamos a trabajar sobre cargas últimas, finalmente vamos a decir que la carga última o la capacidad del elemento, la capacidad del elemento sería una carga última que llamamos PU igual a un phi por la carga nominal. La carga nominal es efectivamente la resistencia del elemento. Repito, en el caso de fluencia, es el área bruta por el esfuerzo de fluencia. Y en el caso de la falla de fractura es el esfuerzo último por el área efectiva neta, ¿verdad? Entonces, el phi para la capacidad última, o esto es una O carga última, también. Entonces simplemente lo multiplicamos por un factor phi, que reduce un poquito la capacidad nominal. En el caso de fractura, el phi vale 0.9 y en el caso de la fluencia, el phi vale 0.75. Es menor en la fluencia, ¿ya? Debido a que la falla por fractura es mucho más grave que una falla por fluencia. De hecho, podría ser repentina, ¿no? Esos son básicamente los dos criterios que hay que cumplir en el caso de, del diseño de elementos en tensión. Lo que hay que definir ahora es qué es el área bruta y qué es el área. Empecemos con el área neta. Lo más fácil es verlo, digamos, en una placa. Supongamos que tenemos una placa de acero, una placa de acero que tiene un espesor, le vamos a llamar T, y que tiene un ancho, le vamos a llamar B, ¿no? Entonces, el área bruta sería igual a el ancho de la placa por el espesor de la placa, ¿no? Es el área transversal, entonces, del elemento, el área transversal, ¿no? Es el área transversal. El área neta la vamos a definir como, es más fácil verlo en placas o elementos que tengan huecos para tornillos o pernos. Es mucho más fácil verlo así. Entonces, el área neta la definimos como el área bruta menos el área de los huecos, ¿no? Esta área, llamémosle así, ¿ok? Que estoy señalando acá. Y el área de los huecos la vamos a suponer como, o vamos a decir que es el área bruta menos, se supone que este hueco tiene, que el tornillo tiene un diámetro phi, sería el diámetro del tornillo, este phi, ¿ok? Menos el diámetro del tornillo, llamémosle diámetro, el phi va a ser el diámetro del tornillo
más, ok, por el espesor, por el T. El diámetro del tornillo lo vamos a aumentar en 1/8 de pulgada por especificación. Y ahora así se aumenta en 1/8 de pulgada. Aquí trabajamos mucho con unidades inglesas. Se aumenta en 1/8 de pulgada por especificación, por norma, ¿ok? Por beseta, si lo quieren ver así, ¿ok? Entonces, así calculamos el área de los huecos, ¿no? En general es una sumatoria. Acá, si hay varios huecos, como podría ser el caso, digamos, de una placa con 2 huecos, ¿verdad? Entonces aquí sería una sumatoria, pero en general es el diámetro del tornillo más 1/8 de pulgada multiplicada por el espesor. Vean que es la proyección del hueco, lo que estamos considerando. Si este es el hueco, digamos, este es el área, entonces el diámetro del tornillo sería este, ¿verdad? Este es el phi, multiplicado por el espesor del elemento, ¿no? Eso es lo que vamos a considerar el área del hueco, esta proyección, esta área que estoy vallando acá. ¿Ok? Y entonces así calculamos el área neta de ese tornillo. Entonces, el área neta sería el área bruta menos el área de los huecos. Y ahí es donde se va a dar la fractura. Obviamente, la fractura se da donde exista menos área, ¿verdad? En el área neta efectiva. Ahí es donde se da la fractura. Por otro lado, hay que considerar, voy a dibujar por acá, digamos, área brutas, ya definí el área neta y vamos a definir un área efectiva. ¿Ok? Esto sería un área, el área bruta, no lo voy a repetir, el área neta y el área, muchos le llaman neta efectiva, llamémosle solo efectiva. ¿Ok? Eso, repito, es más fácil verlo en un elemento que tenga que tenga huecos, tornillos. En soldadura será lo mismo, ¿ya? pero un poquito diferente, por decirlo así sencillamente. Este es un elemento en tensión, aquí estará aplicada la carga última, obviamente igual en ambos extremos, y entonces generalmente los elementos en tensión, digamos en la unión, se unen, digamos, con unas placas. Llamémosle ahora placa. Yo he definido, digamos, un área por acá, digamos, en este corte, aquí es el área bruta, ¿no? Acá hay el área neta, que es el área bruta menos el área de este hueco, ¿verdad? En muchos casos las piezas de acero son huecas, porque entre menos acero es más barato el elemento. Entonces se usa mucho elementos huecos, ¿verdad? Lo cual no es anormal en acero. Y aquí tenemos la misma situación en la unión. ¿Ok? En la unión vamos a utilizar un área efectiva, ¿no? Un área efectiva. Considerando que más bien en la unión se pierde, llamémosle así, se pierde eficiencia. Toda unión es una debilidad. Digamos, en el ser humano, el codo es el punto débil, digamos, de todo el brazo, porque une el antebrazo y el brazo, ¿no? En ese sentido, el área efectiva va a considerar esa eficiencia en la unión, ¿no? Que tiene que ver con varios factores. Uno es la geometría de la unión,
otro es hasta el grado del acero en la unión. Entonces, para considerar el efecto de la eficiencia de la unión, se usa el área efectiva, ¿no? Y el área efectiva va a ser, entonces, un coeficiente U, que llamamos coeficiente de eficiencia por el área neta, ¿no? Por el área neta. Entonces, toma en cuenta este coeficiente, toma en cuenta la eficiencia de la unión. Eso es básicamente lo que hace este coeficiente U. Tomar en cuenta esa eficiencia de la U de la unión, perdón, o que una unión siempre es un punto débil, ¿verdad? Entonces tenemos el área bruta de la sección, tenemos el área neta, que es el área bruta menos el área de los huecos, y tenemos el área efectiva, que la consideramos en las uniones, ¿no? Que la consideramos en las uniones. Ahora, ¿cómo calculamos este coeficiente U? Bueno, hay varias formas de calcular este coeficiente U. ¿Ok? Tenemos la forma precisa de calcular el coeficiente U, que es una formulita sencilla donde U se define como 1 menos un X barra entre la longitud de la unión. ¿Ok? 1 menos X entre la longitud de la unión. Ahora, ¿quién es X y quién es L? Bueno, supongamos como este ejemplo de acá, esta figura de acá, donde tenemos un angular, y aquí la placa de unión, esto sería la placa de unión, y este es el elemento que estamos diseñando. En este caso es un angular. Entonces el X o X barra se define como la distancia del centroide de la pieza. Si este es el angular acá, en la distancia, el centroide, ¿ya? Que uno lo conoce de su geometría, al plano de falla. Esto sería el plano de falla. ¿Ok? Entonces tenemos ese X. Si es el caso de que la placa esté acá, ¿verdad? Ya en el otro lado, depende del diseñador, entonces aquí podríamos hablar de un valor de X, siempre se le llama X, o si lo quieren ver en coordenadas XY, el Y depende de a dónde pongamos la placa unión. En el caso de secciones simétricas, como es este perfil W, que unimos con dos placas, entonces no vamos a considerar el centroide de toda la sección, sino el centroide de la mitad de la sección. Esta sección, esta mitad del elemento, ¿no? Como si fuera una sección y entonces cuando tenemos secciones simétricas, calculamos la mitad de la sección, ¿ok? Y calculamos, tenemos el centroide, y si unimos por acá a esta placa, esta sería la placa, entonces el X que se habla en la fórmula sería esta distancia. ¿Ok? Eso es, en el caso en general, el X se define como la distancia del centroide del elemento del área al plano de falla de la conexión, ¿no? En el caso de secciones simétricas, tomamos la mitad de la sección para calcular este X. X se obtiene, digamos, de tablas, de propiedades de los elementos. ¿Ok? Por ahí uno obtiene esas tablas, yo les puedo facilitar, pero aquí hay una sugerencia ahí, bueno, yo les podría dar, para el teléfono hay muchas aplicaciones ahí en Google Market y eso, Google Play, no me acuerdo, donde hay aplicaciones para acero, de propiedades del acero. Entonces podrían bajar
una de esas aplicaciones, instalarla en su teléfono para tener toda la lista de los elementos que hay en acero. Ahí lo pueden buscar en donde bajan sus aplicaciones y por favor hágalo. La longitud de la unión o L, entonces en el caso de una placa, un elemento con huecos, sería la distancia más alejada entre los tornillos, el primer tornillo y el último tornillo, centro a centro. Esa es la distancia que consideramos L. En este caso de tornillos que no son, digamos, simétricos, siempre la distancia desde el tornillo último hasta el primer tornillo, la distancia más grande, ¿no? Esa es la longitud en la fórmula de X, ¿ya? Es la longitud de la conexión. Repito, en el caso de tornillos, es desde el primer tornillo hasta el último tornillo, o si consideran el primero al último tornillo. La distancia de los tornillos más extremas. En el caso de uniones soldadas, ¿verdad? No tenemos huecos, pero siempre tenemos en la sección el X, ¿no? Y tenemos, digamos, este angular acá, ¿ok? Que vamos a unir con una placa por acá. Ya quedó toda desfigurada. Profe, disculpe, ¿puede subir un toquecito? Solo para... Sí, perdón, sí, ya, listo, gracias. Estamos. Bien, en el caso de uniones soldadas, digamos, siempre el plano de falla sería este, ¿no? Este sería el plano de unión de los dos elementos. Siempre el X es el mismo que definía anteriormente, pero la longitud de la unión se calcula como la longitud de los cordones en la dirección de la carga. La carga está acá, ¿la ven? ¿Ok? En el caso de cordones de soldadura de distinta, en general, si digamos, si este es L, L1, este es el otro cordón L2, se usa mucho que el L, estamos hablando para calcular eso, sea el promedio de los L's. ¿Ah? En la práctica se usa el promedio de estos dos L's. ¿Ya? Aunque por ahí dicen, algunos autores, sobre todo antiguos, lo usaban como la longitud más larga. ¿Ok? Ahora, esa es la forma, digamos, precisa de calcular el coeficiente U. Digamos, forma la más precisa, ¿no? Lo que pasa es que no siempre uno conoce, sobre todo en las etapas iniciales del diseño, estos valores de X y L. Entonces, para eso se usa aproximaciones para estimar ese factor de L. Aproximaciones que se dan en esta tabla del manual de 3.1. Yo les dejé una copia, creo que en inglés, en el TEC digital del manual de diseño en acero, ¿no? Entonces, ahí tienen este documento. Entonces, hay varios casos. Como el caso 1, si todos los elementos o miembros en tensión, donde la carga es transmitida directamente a cada uno de los elementos, entonces el U vale 1. Este es el caso, digamos, de tener un elemento sometido a tensión, ¿ah? Y que, digamos, las soldaduras estén a todo alrededor del elemento. Entonces, en este caso, U vale 1. El caso 2 es la forma precisa que les hablé, ¿no? Y así hay 8 casos más, ¿no? Que ustedes los pueden revisar ahí con detenimiento. Eso sería una forma preliminar de poder utilizar, de calcular, de estimar este valor U. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Algunos números que les ayuden a tener una mejor idea de esto. Este es el caso de contar con un angular que se llama 5 por 5 por 3 octavos. Este angular, lo que quiere decir esa simbología es que es una pieza de esta forma que tiene 5 pulgadas acá en esta ala, 5 pulgadas acá. De hecho, hay
que son de diferente tamaño estos elementos, estas alas, y el espesor es de 3/8 de pulgada. Esto es lo que significa esta simbología, ¿no? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 tornillos de 3/8. Este es el diámetro del tornillo, que van a ser de unos tornillos que se definen como A325. Por ahora no nos preocupemos de esto. En realidad esta es la resistencia del tornillo. Por ahora no va a ser tan importante, ¿no? Por ahora les doy nada más el dato de tablas. Cuando bajen su aplicación, ahí lo pueden comprobar. Entonces, el área bruta de este angular es de 3.65 pulgadas cuadradas, ¿no? Y el X, esa distancia que les comenté antes, es de que también se obtuvo de tablas de 1.37 pulgadas. Son datos que se obtienen de tabla, de las propiedades de los elementos, ¿no? Ok, en este caso, ahora sí, cálculo de U. Este coeficiente U de reducción sería, yo dije, el U es 1 menos X barra entre L. Entonces, aquí será 1 menos el X barra que yo se los di entre la longitud, que es desde el primer tornillo hasta el último, o si lo quieren, de los tornillos más alejados. En este caso, 369, 9 pulgadas. Y ese valor de U daría entonces 0.847, ¿no? La especificación permite, digamos, el valor de tabla que les mostré anteriormente. El U sería, podemos revisar esta tabla, y entonces, digamos, el caso 8 dice para angulares simples, es el caso que nosotros tenemos, es calculado por el caso 2. El caso 2 es la fórmula, ¿no? Ya lo calculé con la fórmula. O se permite un valor mayor obtenido de estas recomendaciones. Cuando tenemos 4 o más conectores, tornillos por línea en la dirección de la carga. Entonces, eso quiere decir que tenemos, este primer caso sería 1, 2, 3, 4, con 4 o más conectores por línea. Esto es una línea, y si tenemos 4 acá más, sería una segunda línea. Entonces, si tenemos 4 más conectores por línea, entonces yo puedo usar un valor de U de 0.8. Si no es el caso de 4, si son 2 o 3 conectores, o pernos o tornillos, entonces el U baja a 0.6. En este caso, podríamos tolerar usar ese valor de U de tabla de 0.8. Entonces, U vale acá 0.8. Según la especificación, se usa, o el código se usa, el mayor. Entonces, U sería aquí 0.847, ¿no? Siendo así, entonces, calculemos ahora el área neta. El área neta dijimos que era el área bruta menos el área de los huecos. ¿Ok? En este caso, el área bruta, yo se los di, es 3,6, sería 365 menos el área de los huecos. Voy a poner aquí un 1, pongámoslo así, es un solo tornillo. Lo que estamos haciendo es que, digamos, el elemento está sometido a tensión acá.
en esta dirección. Entonces, es un hueco y otro hueco acá. Entonces va a fallar aquí sobre esta superficie. O falla aquí o falla en esta otra, no importa. No importa en cuál hueco, digamos, falle primero. Lo importante es que falle por fractura. Si es aquí o es acá, en realidad no nos interesa mucho. O el 1 es porque es un solo tornillo por, dijimos, el área del tornillo. El tornillo yo lo definí de 3/4 de pulgada más, mencioné 1/8. Este octavo es especificación, ¿no? Que hay que aumentar el diámetro del tornillo en 1/8. En general, es fácil ver ese aumento porque uno tiene un tornillo de 3/4 y hace el hueco un poco más grande, ¿eh? Un 1/8 más, por decirlo algo así. ¿Ok? Por el espesor del elemento que es de 3/8 de pulgada. Y si ustedes calculan, entonces tendremos que esta área neta es de 3.32 pulgadas al cuadrado, ¿no? Ok, y entonces mi área efectiva es U por el área neta. Esto sería 0.8, que era 84. Voy a ahogarlo mejor. Es 0.84 84.8 por el área neta, que es 3.32. Y si ustedes operan, esto dará 2.81 pulgadas al cuadrado. ¿Ok? Ese sería el área efectiva. Bueno, ya no me quedo espacio acá, pero vámonos para aquí abajo. Vamos a poner aquí, continúa. Continúa, ejemplo 1. Entonces, aquí la pregunta es ¿cuál es la capacidad del elemento o la resistencia del elemento? Entonces, mostré al inicio que tenemos que chequear dos condiciones. La afluencia, ¿no? Cuya resistencia es un PU, que es el phi, por el FY, por el área bruta. Y vamos a usar un acero, que ustedes lo vieron, un acero que vamos a denotar acero A36, que es un acero dúctil muy utilizado acá en el país, que tiene un FY de 36.000 libras por pulgada cuadrada y un esfuerzo último de 58 KSI. Okay. Esos son los valores de FY y el esfuerzo último para este 0 a 36. Así se denomina comúnmente este acero, que es muy utilizado. Entonces la resistencia de ese elemento sería 0.9 por 36 por el área bruta del elemento, 365. Y esto da 118 kilolibras, 118.000 libras en unidades inglesas. Y la fractura es el otro criterio. El PU, la resistencia, es un phi por el esfuerzo último por el área efectiva que acabamos de calcular. Y en este caso el phi es 0.75 por el esfuerzo último para ese acero, que es 58, por el área efectiva que acaba de calcular de 2.81. Y este valor nos da
122. Entonces, como es menor la fractura, entonces rige, es menor la afluencia, rige la afluencia. Entonces, la resistencia del elemento será igual a 118 kilolibras. Esta es la máxima tensión que podemos aplicarle a ese elemento. Okay. Eso en el caso de elementos atornillados. En el caso de usar este mismo elemento, un angular de 5 por 5 por 3 octavos, pero con soldaduras. Okay. Entonces, el procedimiento es básicamente lo mismo, solo que la L se toma como el promedio de las dos soldaduras, sería L más 4 pulgadas entre 2, un promedio, y eso es 6, 4, 10, entre 2 son 5. Este sería el L a utilizar. Entonces, el U vale 1 menos el X, que es el mismo, vean que es el mismo elemento, X es 1.37 y el área bruta será la misma, pero la voy a anotar, 365. 1 menos 1.37 entre la longitud de la unión, que es 5. Este valor nos da 7.72.6, ¿ok? Y si ustedes van a la tabla de acá, no hay un caso para estas soldaduras, este tipo de soldaduras, ¿verdad? No hay ningún caso. Ahí lo pueden ver con detenimiento. Entonces, voy a anotarlo aquí. No hay casos en la tabla. Entonces, uso U igual a 0.726. Como es una soldadura, entonces el área neta es igual al área bruta, no hay huecos, ¿verdad? Okay. Recuerden que le definí el área neta como el área bruta menos el área de los huecos, pero en soldadura no hay huecos. Y el área efectiva la definí como 1 por el área neta. En este caso sería el área bruta y este sería 0.726 por el área bruta, 3.65. Y esta área efectiva entonces sería de 2.65 pulgadas al cuadrado. Siendo así, la capacidad de mi elemento sería por fluencia. Sería el PU, dije, es el FIC es 0.9 por el área bruta 360. Bueno, eso ya lo calculé. Esfuerzo de fluencia del acero. Capacidad para, usando acero A36, ¿no? Y esta capacidad, bueno, dijimos que era 118. Y por fractura, lo voy a escribir aquí, por fractura sería PU es igual a 0.75 por el área neta, el área efectiva, perdón, 365 por el esfuerzo último del acero. Y este valor nos da 115 kilolibras, ¿no? Y en este caso, vean que la fractura es menor, entonces este es el valor que rige, ¿no? Entonces la capacidad, cuando hago cuando soldo el elemento de esta manera, ¿no?
entonces es de 115 kilolibras, que sería la máxima carga que yo pueda aplicar a en esta situación. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿Sí, señorita? arriba en el último cálculo que hizo, usted puso 2.65, es 3, ¿verdad? No, porque es Ay, el área efectiva acá. En fractura es el área efectiva. En fluencia sí es 365, que es el área ujú. bruta. Tal vez aclarémoslo por acá. Este es el área bruta. Y como aquí es fractura, este es el área efectiva. Bueno, básicamente hay algunos otros criterios que hay que considerar cuando uno diseña elementos en tensión, pero revisámoslo prácticamente los dos más importantes. Hay otro criterio que es que lo vamos a ver más adelante, que se llama el bloque de cortante. No se presenta tanto, generalmente no es el que rige el diseño, pero es la situación cuando tenemos un elemento sometido a tensión, ¿no? Y entonces podría fallar que se desgarre esta zona, ¿no? Todo este pedacito que se corte esta esquina. Entonces el elemento nos quedaría, digamos, esta parte que sale sería como tener un elemento que se nos partió así, ¿verdad? Este sería este elemento. Entonces, eso es lo que se llama el bloque de cortantes. Entonces, si la carga está acá, el PU, para que falle este elemento, aquí tiene que haber un esfuerzo en tensión, llamémosle así, tensión, y acá, para que se parte aquí, el elemento tiene que haber aquí un cortante. Entonces, la falla por bloque de cortante es una combinación de tensión y de cortante, que hay que revisar también. Ok, pero lo vemos, si Dios quiere, lo vemos de hoy en 8. Y algún otro criterio que hay que considerar en el diseño, propiamente los elementos en tensión. No sé si hay alguna observación o comentario. Si no, pues les agradezco mucho su paciencia, su participación y estaríamos concluyendo esta lección número 3. Nos veríamos de hoy en 8 días. Entonces, de nuevo, muchas gracias y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe, por allá. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Profe, gracias. Hasta luego.